se pueda subir igual a la plataforma. Bien, vamos a empezar a ver la primera unidad, que en este caso es estadística descriptiva. Acá vamos a ir definiendo algunos conceptos, definiciones de lo que es la estadística. Eh, Vamos a hablar un poquito del origen. Vamos a ver la división de la estadística, ¿no? Y obviamente vamos a ir viendo cuál es el procedimiento, los pasos que se deben realizar para poder aplicarlas en las diferentes áreas. Vamos a hablar un poquito del origen de la estadística, que prácticamente esta palabra, tal como estadística, procede del vocablo estado, ¿no? Que en ese entonces era la función principal de todos los gobiernos de los estados, ¿no? Las cuales tenían que registrar, ¿no? Deberían realizar o establecer registros de población, de certificados de nacimiento, de funciones, impuestos, temas de cosecha, etcétera, ¿no? Entonces, la única manera de poder realizar todos estos registros estaba a cargo del Estado, ¿no? De los gobiernos de cada estado, y es por esa razón más o menos que eh, aparece la palabra tal como estadística. A ciencia cierta es muy difícil conocer exactamente los orígenes, cuándo se empezó a utilizar estadística, pero hay conocimientos, datos de que más o menos esto data de, Revisan y apagan su micrófono. Disculpe, ingeniero, no dejan escuchar. gracias, entonces el origen más o menos data de miles de años antes de Cristo, donde obviamente desde los comienzos prácticamente de la civilización, donde se empiezan a llevar este tipo de registros, ¿no? Y obviamente se lo hacía de manera sencilla, la cual ya era una práctica de lo que es actualmente la estadística. En la actualidad, obviamente, la estadística tiene un amplio campo de aplicación y más aún en la ingeniería, ¿no? En la ingeniería, obviamente, se la utiliza en los diferentes campos que vamos, o en las diferentes áreas que vamos a ver más adelante. Eh, Vamos a ver un poquito de lo que es la parte, ¿qué es estadística? Es una ciencia que explica y provee de herramientas para poder trabajar con datos, las cuales obviamente han experimentado un gran desarrollo a lo largo de los últimos años. Es así que el campo de aplicación de la estadística es bastante, ¿no? En todas las áreas, ¿no? En todas las áreas que se aplican como la educación, psicología, la administración de empresas, la economía, medicina, ciencias políticas y obviamente también las ciencias exactas y la ingeniería, ¿no? Entonces, su campo de aplicación es bastante, ¿no? Y obviamente, hablando de su aplicación en la administración de empresas, se utiliza específicamente para evaluar productos antes de comercializarlos. En la economía estamos hablando para poder medir evolución de los precios, ¿no? Mediante números índices o para estudiar los hábitos de los consumidores a través de algunas encuestas que vendrían a ser ya obviamente una metodología o una estrategia para recabar información y obviamente aplicar lo que es la estadística. Aparte de esas áreas, también se puede, tiene su aplicación en el campo de las ciencias políticas para conocer, por ejemplo, preferencias de los electores antes de una votación, ¿no? Mediante sondeos y así poder orientar las estrategias de los candidatos. Y esto se utiliza bastante en la actualidad, obviamente, recién acabamos de pasar las elecciones, ¿no es cierto?,
tanto de las presidenciales como las de las últimas que hemos visto para gobernador y alcaldías, entonces se han ido utilizando bastante lo que es para conocer las preferencias de los electores antes de una votación. Y de seguro en la actualidad nosotros también en nuestra Casa Superior de Estudios, la universidad, saben muy bien que se avecinan las elecciones para rector, vicerrector, para decanos, subdecanos y para las diferentes direcciones de carreras, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, también ahí se lo va a ir utilizando bastante, ¿no? Para ver un poquito la orientación de la preferencia de cada uno de los candidatos. Entonces, se utiliza bastante ahí. En sociología, obviamente, también tiene su campo de aplicación las opiniones de colectivos sociales para saber algunos temas actuales sobre lo que es los temas de sociales. En la psicología, para elaborar diferentes escalas de test, ¿no? Y cuantificar aspectos del comportamiento humano. Es más, inclusive en las universidades se aplica también los famosos test vocacionales para poder ir más o menos orientando a las personas cuál es el perfil al cual se aproximan y de esa manera indicarles la orientación hacia una diferente carrera. En la medicina, obviamente, también se utiliza bastante para determinar el estado de salud de la población, ¿no? Para cuantificar, más aún en este momento, con este problema de la pandemia del COVID, ustedes están viendo que constantemente nos van mostrando estadísticas, ¿no es cierto? Estadísticas de cuántos contagiados, cuántos recuperados, cuántos fallecidos, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es aplicación de estadística, ya no es nomás agarrar y hacer números, entonces para eso se recaba información en base a diferentes, en este caso en diferentes tipos de metodologías, estrategias y de esa manera nos pueden ir mostrando, ¿no? Toda esa información con la utilización y aplicación de algunas, de repente, herramientas gráficas más en su momento, ¿no? En las ciencias sociales, la estadística se emplea para medir las relaciones entre variables, ¿no? Y hacer algunas predicciones sobre ellas, ¿no? Y obviamente en la ingeniería, ¿no? En la ingeniería, que es el área que nos involucra a nosotros, ¿dónde creen que se utiliza la estadística en la ingeniería? A ver, vamos un poquito interactuando ahí. A ver, ustedes como ingenieros eh, electromecánicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, ¿dónde creen que lo van a aplicar la estadística? ¿O dónde lo aplicarían? O de repente ya han aplicado, ¿no? ¿Cómo lo aplicaron? A ver, vamos En el, jóvenes, en el control de proceso. ya bien. En la ingeniería es una de las áreas donde se aplica bastante la estadística en el control de procesos. Ya está muy bien. ¿Dónde más aplicarían o de repente ya han aplicado? Para planificar el progreso también demográfico de la población, digamos, en la electricidad, y así proyectar para el futuro nuevas centrales, algo así. Sí, está bien. El consumo de energía también se podría proyectar. Sí, magnífico. También es ahí. Con la aplicación de la estadística nosotros podemos estimar cuánto va a ser el consumo, qué sé yo, en base a información de datos históricos, podemos nosotros proyectar más o menos el, qué sé yo, para el 2030, ¿no? Cuánto más o menos se va a estimar el consumo, entonces sí, magnífico. ¿Qué más? ¿Dónde más lo aplicarían o en qué lo utilizarían? Para ver la cantidad de materiales que utilizamos. Para determinar la cantidad de material que se va a utilizar en un proceso de fabricación, sí.
para ver temas de calidad, cómo hacer mejoras, ¿cierto? Entonces, si empezamos a hablar, la aplicación obviamente es amplia, no es amplia, ¿no? Es más, la mayoría de las herramientas estadísticas se utilizan para mejorar la calidad y la productividad de los productos y de los procesos de fabricación de una empresa. Entonces se utiliza bastante, jóvenes, la estadística. Vamos a definir, la estadística se divide en dos partes bien marcadas, y eso es lo que quiero que entendamos, y es justamente lo que en este momento nosotros estamos viendo, la estadística descriptiva como unidad 1, ¿sí? Entonces, la estadística como ciencia se divide en dos partes. Uno, la estadística descriptiva, y la otra parte es la estadística inferencial. Y quiero que quede bien claro estos dos conceptos. En este momento lo que nosotros vamos a hacer es estadística descriptiva. Estamos empezando a conocer conceptos, definiciones, y posteriormente vamos a conocer los procedimientos de cómo se aplica la estadística descriptiva, y posteriormente, yo creo la siguiente semana, el martes, vamos a empezar ya a ver cómo se van a agrupar esos datos, cómo los vamos a agrupar, ¿no? Y cómo vamos a ir haciéndose presentaciones gráficas en base a esos datos. ¿Para qué? Para poder interpretar y obtener resultados, ¿no? Entonces, la estadística descriptiva es un conjunto de métodos, procedimientos, técnicas, por medio de las cuales nosotros podemos recolectar información. Esa información la tenemos que organizar, resumir, presentar en unas tablas, en unos cuadros, para su posterior análisis de esos datos numéricos, las cuales están en función de un conjunto de individuos u observaciones. Entonces, esa es la estadística descriptiva. Son técnicas, métodos que me van a permitir recolectar información. Para eso, obviamente, yo debo primeramente saber qué es lo que quiero estudiar, cuál es la problemática que estoy eligiendo, cuál es el planteamiento de mi hipótesis, necesito saber, y en base a eso yo voy a aplicar una herramienta, una metodología que me va a permitir primeramente recolectar información. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la preferencia electoral en este momento, ¿no?, de los estudiantes de todos los estudiantes de la UAGRM, ¿no?, de toda la población estudiantil de la UAGRM, que son, si no me equivoco, ya estamos por arriba de los 100.000. Quiero estudiar cuál es la preferencia, ¿no?, hacia los diferentes candidatos para sector, digamos, ¿no? Otro puede hacer para decanos en su facultad, otros puede hacer para direcciones de carrera en su carrera. Entonces, fíjense, uno tiene que elige el problema que quiere analizar, determina su planteamiento de hipótesis, y en base a eso ya empiezo a recolectar información. ¿Cuáles serían las técnicas o el método que utilizarían para recolectar información? Suponiendo que mi hipótesis o el planteamiento de mi problema es determinar las preferencias ya de la población estudiantil de la UAGRM hacia los diferentes candidatos a rector. ¿Cómo recolectarían información? ¿Qué técnica aplicarían? Y hay una técnica. Mediante encuestas. ¿Cuál? Mediante encuestas, ingeniero, encuestas. Exactamente. Las encuestas es una técnica, una metodología que se utiliza bastante para recabar información. Sí, es una de las principales herramientas que se utiliza como método de
recabar información. Entonces, ya desde el momento que ustedes definen su planteamiento de hipótesis, que quiero saber eso, ya sin darse cuenta, ya ustedes aplican estadística y van a formular de seguro un cuestionario, ¿no es cierto?, con varias preguntas, ¿no? Y esa es una encuesta. Y en base a esa encuesta ustedes van a poder recabar información. Ahora, ojo, hasta ahí ya estamos recolectando la información utilizando una técnica que es la encuesta, ¿sí? Luego esa encuesta, ¿qué se va a hacer? Esa encuesta, toda esa información que tengo en la encuesta la voy a tener que organizar, la voy a tener que resumir, ¿no es cierto? Y lo voy a, obviamente, plasmar o presentar en una tabla, ¿no? En un cuadro, para posteriormente analizar esos datos numéricos, los cuales obviamente me van a dar como resultado lo que estoy queriendo averiguar sobre las preferencias. Entonces, fíjense, es eso lo que prácticamente hace la estadística descriptiva. Y de seguro ustedes, sin antes conocer este concepto, ya ustedes lo han aplicado sin darse cuenta en algún estudio, ustedes ya han aplicado estadística. O sea que para ustedes no es nuevo, ¿no? De repente dicen, no, pero estadística, yo nunca he aplicado estadística. No, ustedes ya lo han hecho sin darse cuenta del concepto de lo que es la estadística y en este caso lo que estamos hablando de la estadística descriptiva, ustedes ya lo han realizado. Pero hay otro tema acá muy importante que más adelante también vamos a mencionar bastante, ¿ya? Nosotros estamos hablando, imagínense, estamos hablando de toda una población estudiantil de más de 100,000 estudiantes. Para saber yo cuál es la preferencia electoral hacia los diferentes candidatos a rector y vicerrector, ¿será que ustedes van a hacer las encuestas a los más de 100,000 estudiantes? Les pregunto. No, No, ¿Cómo harían? solo Ingeniero, una pequeña muestra. a una determinada cantidad y de ahí a una determinada cantidad, ingeniero. Una Exacto. determinada cantidad, pero por cada tipo de facultad, ¿no? Para que no sea una sola. Ya, magnífico. Fíjense, ya estamos un poquito hablando, fíjense, ustedes fácilmente ya se están dando cuenta cuáles serían las técnicas de muestreo. Acá es muy importante. Cuando hacemos estadística, nosotros no trabajamos con toda la población, que es todo un conjunto de datos que es demasiado grande. Se trabaja, como ustedes, alguien lo dijo ahí, se trabaja con tamaños de muestra. Tamaños de muestra que de alguna manera tienen que ser representativos de toda esa población. Qué sé yo, si son, pongamos como ejemplo, si son 105,000 estudiantes, yo tengo que saber cuál es el tamaño de muestra que voy a tomar que sea representativa, ¿no? Entonces, eso se calcula, se determina. No es que yo voy a agarrar, no, yo voy a agarrar que 100 encuestas, o no, yo voy a agarrar 50 encuestas, ¿no? Mientras más poquito mejor, o no, con 30 encuestas ya. No es así, jóvenes, no es agarrar cualquier número. Hay que agarrar un tamaño de muestra que represente a todo ese conjunto de individuos u observaciones que es toda una población. Entonces ahí entra ya el muestreo, la famosa técnica de muestreo. Y hay diferentes tipos de muestreo que vamos a ver también más adelante. Entonces ya nos estamos dando cuenta de que no podemos trabajar, en la estadística no se trabaja con toda la población. Se trabaja agarrando una cierta cantidad, como decían ahí, agarramos una cierta cantidad. Alguien decía por ahí, agarramos cierta cantidad por facultades, magnífico. No quiero hacerlo más representativo, entonces no sabemos muy bien que no todas las facultades tienen la misma cantidad de estudiantes. Hay facultades que son más numerosas que otras facultades que son más pequeñas. Entonces yo no puedo tomar la misma cantidad de tamaño de muestra en cada facultad, digamos, ¿no? Porque varían. Entonces
ese tipo de análisis ya viene posteriormente. La segunda clasificación es la estadística inferencial. Entonces, la estadística como ciencia se divide en estadística descriptiva. Ya nosotros, fíjense, ya hicimos la estadística descriptiva, ya para saber la preferencia electoral, ya nosotros recabamos información con una pequeña encuesta, agarramos un tamaño de muestra, toda esa información la organizamos, resumimos, presentamos en unas tablas, ¿no? Y hacemos todo un análisis de datos numéricos, ¿no? Y esas información inclusive las podemos un poquito más dinamizar y la podemos hacer con algunos gráficos, ¿no? Una vez que nosotros ya hemos hecho estadística descriptiva, entonces ya aplicamos la estadística inferencial. ¿Qué es la estadística inferencial? La estadística inferencial es el análisis que se hace después de hacer la estadística descriptiva. Toma la información de la estadística descriptiva para realizar procesos que permiten, dentro de ciertos rangos de confiabilidad, determinar el comportamiento probable de toda esa población, la cual debe estar representada de una muestra que yo he asumido en la estadística descriptiva. Entonces, si en la estadística descriptiva a mí me salió, qué sé yo, la preferencia electoral de un candidato XY, que está, qué sé yo, que está, digamos, a la cabeza de la preferencia electoral, con esa información que yo he obtenido de la estadística descriptiva, yo puedo hacer la estadística inferencial. Trae acá, yo si no voy igual. China con lengua, te desespera. Compañero, su micrófono. A ver, alguien está con micrófono encendido, el micrófono, por por favor. favor. Perdón, ya era, perdón. Ya, entonces lo que les decía, en base a esa información yo puedo ya afirmar, ya estoy haciendo la inferencia estadística y decir, bueno, todos los estudiantes de la Gabriel Zené Moreno tienen una preferencia electoral hacia el candidato XY. Pero yo ya estoy generalizando. Ya no estoy diciendo que solamente ese tamaño de muestra. Es por eso que es la estadística inferencial, es la toma de decisión que me permite, ¿no?, asumir en base a la información que yo obtuve en la estadística descriptiva. Entonces yo voy a poder determinar cuál es el comportamiento probable, no exacto, probable que obviamente está representado en el tamaño de muestra que yo elegí anteriormente. Pero no puedo decir con certeza que toda la población es, qué sé yo, si en mi estadística descriptiva me salió que qué sé yo, el 60% de los estudiantes están a favor del candidato XY, entonces yo puedo asumir y decir el 60% de los estudiantes de la Gabriel tienen inclinación por el candidato XY. Ya estoy generalizando una afirmación probable para toda la población, la cual la estoy obteniendo en base a una muestra representativa. Es por esa razón que en estos muestreos existen un margen de error. Un margen de error que difiere entre lo que se obtiene de la muestra y lo que realmente va a pasar. Y si yo el estudio lo he hecho con todas las características y las técnicas de lo que es la aplicación de la estadística, te aseguro que voy a estar dentro del margen de error. Pero lastimosamente vemos que la estadística también la manipulan bastante, como ustedes lo han debido ver en las anteriores elecciones. Cada candidato, por último, saca sus propias
¿no? Sus propias encuestas y obviamente cada uno maneja y las va distorsionando a su forma, a su manera, para poder confundir, ¿no? A la población. Y eso también es parte de la manipulación de datos que se hace. Pero si alguien hace un estudio neutral, entonces no tiene por qué sesgar esa información, ¿no? Y que esos datos que yo voy a obtener de mi estadística descriptiva van a tener un margen de error mínimo con respecto a lo que pueda ocurrir en realidad con toda la población estudiantil, ¿no? Pero sabemos muy bien, de seguro que acá en estas elecciones van a empezar a sacar igual cada candidato sus encuestas y demás cosas, ¿no? Como en las elecciones nacionales para gobernación, alcaldías, cada uno van sacando ahí sus encuestas y cada uno las va manipulando esa información a su conveniencia para poder un poquito confundir a la población, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta ahí entre lo que es la estadística descriptiva y lo que es la estadística inferencial. Preguntas, jóvenes. Ingeniero, yo tengo una pregunta sobre lo que es el margen de error. Básicamente, entonces, si es que algún estudio que hacemos tiene un margen de error muy grande, ¿cuál sería el punto de realizar ese estudio si es que el margen de error es muy grande? Por ejemplo, como vemos en las elecciones, el margen de error es bien variado dependiendo a quién, a cada partido, como usted acaba de decir, y todo eso. Entonces, ¿cuál sería el punto de hacer un estudio en base a eso? Bien, generalmente, y esto ustedes también lo van a aplicar, ustedes siempre van, cuando escuchen ese tipo de cosas, ustedes escuchen, hay un tema que dice, con una confiabilidad, ¿no? Se ha realizado este estudio, este análisis estadístico, con una confiabilidad del tanto por ciento, dice. Y la mayoría de los estudios estadísticos se utiliza una confiabilidad del 95%. Por lo tanto, me estoy dando un margen de error de equivocarme del 5%, más o menos 5%. Entonces, ese es generalmente el margen de error que uno debe asumir en estos. Ahora, cuando ustedes desconfíen de la veracidad de la información que ustedes tienen, entonces ustedes como las personas que están haciendo el estudio estadístico, entonces deberían asumir, son ustedes, la persona que hace o el equipo de trabajo que hace el estudio estadístico es el que tiene que darse el nivel de confiabilidad. Si yo, como persona que estoy realizando el estudio, estoy viendo que esa información no es muy confiable, entonces yo tengo que asumir y decir, bueno, yo voy a asumir un margen de error del 10% y obviamente mi confiabilidad solamente va a ser del 90%. Ahora puedo también decir, bueno, yo sé que la información que voy a recolectar es una información bien fidedigna, certera, entonces, y es confiable, entonces yo me voy a dar una confiabilidad del 98% o 99% y puedo manejar un nivel de error, un error permisible del 1 o 2%, pero para eso yo tuviese que saber que toda la información que tengo es bastante confiable. Entonces, ese margen de error uno lo maneja. Lo que pasa es que en las elecciones, cada partido político manipula la información a su conveniencia. Si bien ellos agarran y dicen 95% de confiabilidad, y si ustedes se dan cuenta, cada candidato muestra que ellos son los que están arriba, ¿no? Cada uno muestra que están arriba, ¿no? Que están arriba. Pero eso es porque ellos están manipulando la información. ¿Quién puede hacer una estadística
que se aproxime a la realidad, alguna entidad, algún equipo de trabajo, ¿no es cierto?, que sea neutral, que no incline, como se dice, la balanza hacia ninguno de los candidatos, que no tenga ninguna afinidad con ningún candidato. Ese equipo de trabajo me va a mostrar una estadística dentro de los márgenes de confiabilidad del 95%. Con un error, acá eso es indudable. ¿Cuándo va a haber error cero? Cuando yo haga un estudio de toda la población. Y sabemos muy bien que acá no se puede hacer un estudio estadístico de toda la población, porque la población, imagínense, los estudiantes de la Gabriel Zené Moreno, estamos hablando, ya les he dicho, más de 100,000 estudiantes. Para que yo tenga un margen de error cero, tuviese que hacer a los más de 100,000 estudiantes la encuesta. Y eso, ¿qué significa? 1, plata, costo. 2, tiempo. Es por esa razón que se acude a la técnica del muestreo, como ustedes hace un momento han dicho, ¿no? Pero para eso, obviamente, hay que aplicar algunas condiciones, ¿no? Como elegir una muestra representativa, elegir un nivel de confiabilidad y ser neutral. No es que yo esté inclinando la balanza hacia un lado para poder, para querer mostrar o confundir a la población. Entonces, ese margen de confiabilidad depende mucho del equipo de trabajo que está haciendo ese estudio, ¿ya? Pero siempre va a haber un margen de error. Ya les he dicho, la única situación donde el margen de error pueda ser cero es que ustedes hagan el estudio a toda la población. Y eso no se va a dar, porque la población siempre se considera que es demasiado grande para poderlo hacer. No sé si me he dejado entender ahí. ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta? Bien, entonces, para aclarar, bueno, ya hemos dicho, la estadística se divide en dos partes, la estadística descriptiva y luego la estadística inferencial, ¿no? Cada una cumple un rol, ¿no? Una funcionalidad y obviamente nosotros de ahí tenemos la estadística descriptiva, que es la recolección, ordenación y presentación de datos, ¿no? Con el objeto de deducir algunas leyes, ¿no?, que rigen esos fenómenos aleatorios. Esas leyes que me va a permitir decir, bueno, a ver, se estima que el 55% de la población estudiantil tiene preferencia al candidato X, Y, Z. No, estoy deduciendo ya una ley en base a un fenómeno aleatorio, en base a una probabilidad, ¿no? Y la cual obviamente me va a permitir hacer una inferencia estadística para poder tomar una decisión y sacar una conclusión de todo ese estudio, ¿no? Entonces con eso yo como ya saqué esto, entonces yo seguro que voy a decir, bueno, al final voy a concluir y decir, bueno, el candidato ganador de esta elección va a ser tal candidato, el candidato XY. ¿Por qué? Porque tiene un 55% de aceptación. Entonces yo ya estoy tomando una decisión, ya estoy haciendo una inferencia estadística en base a lo que he analizado acá en la estadística descriptiva. ¿Está claro ahí? Con eso, para concluir los conceptos y la definición de lo que es la estadística descriptiva y la inferencial. Sí, ingeniero, todo claro. Bien, acá por ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplito. Dice, se hizo una encuesta, dice, ¿no?, a 8,976 personas, entonces, ¿no?, de los cuales 8,707 respondieron que calman su dolor de cabeza, por ejemplo, dice, tomando una aspirina.
Entonces yo acá tengo toda una población. Voy a suponer que toda mi población es todos los habitantes de la ciudad de Santa Cruz, los más de 2 millones de habitantes que tiene el departamento de Santa Cruz. Y estoy haciendo una encuesta a una muestra, ¿no? A una muestra representativa que he sacado que son 8.976, ¿no? Ese tamaño de muestra, obviamente, estoy obteniendo de esta población, ¿no? Que en este caso es el departamento de Santa Cruz, los habitantes del departamento de Santa Cruz, y mi unidad estadística vendría a ser, ¿no? En este caso, la dolencia acá del dolor de cabeza. Esa es la unidad estadística. Obviamente ahí interviene el encuestador. El encuestador obviamente no solamente va a manejar la unidad estadística que es la dolencia del dolor de cabeza, sino que va a manejar también otras variables como la edad, el sexo de las personas, puede tomar otra variable como el peso, el tipo de sangre, etcétera, va a manejar otras. Eso obviamente la va a utilizar dentro de una hoja de encuesta que va a estar en función de un cuestionario, ¿no? Y ahí va a ir registrando todos los datos, ¿no? De todas esas variables, y con todo eso obviamente va a poder al final decir, ¿no? Va a poder afirmar, por ejemplo, dice, si la encuesta está bien hecha, ¿no? Entonces este dato puede ser utilizado por los médicos, quienes podrían afirmar, ¿no? Es decir, que es algo probable, ¿ya? Que si un paciente sufre de dolor de cabeza, tiene un 97% de probabilidad de calmarlo tomando una aspirina. ¿Por qué? Porque ahí en su unidad estadística estaba eso, ¿no? Los cuales los encuestados respondieron que calman su dolor de cabeza tomando una aspirina. ¿Cuántos han respondido eso? 8.707 de un total de 8.976. Entonces, con eso ya, con la estadística inferencial, yo puedo decir, ¿no? El 97%, ¿no? De los habitantes de Santa Cruz, entonces pueden calmar tomando una aspirina. ¿Está claro acá el estudio, el análisis? Sí, ingeniero. Bien. Bien, vamos a ir analizando acá los pasos que deben seguir para hacer un estudio estadístico. Y todo esto lo que estamos hablando prácticamente es lo que ya ustedes pueden plantear y aplicar en su trabajo o su proyecto final. Lo primero que van a hacer es plantear la hipótesis sobre la población, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento de su problemática? ¿Qué es lo que están queriendo saber? Lo que hace un momento les he dicho, qué sé yo, digamos, yo quiero saber la preferencia de la población estudiantil hacia los candidatos hacia el rector o hacia la decanatura, etcétera. Entonces ya ustedes plantean, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy planteando una hipótesis y digo, a ver, quiero saber si los fumadores tienen más bajas laborales que los no fumadores. Entonces, estamos planteando una hipótesis. Sí, las personas que trabajan y fuman son los que tienen una frecuencia de bajas mucho más alta que los no fumadores. Entonces, ahí de seguro vamos a, obviamente, utilizar algunas otras preguntas más, como en qué sentido, el mayor número de bajas, ¿no? El tiempo medio de bajas, ¿no? ¿Qué tiempo están con cierta baja médica, etcétera? Entonces, ahí mismo vamos a seguro colocar el sexo, ¿no? Femenino, masculino, la edad. Entonces, vamos a poder utilizar una serie de variables que me van a permitir, obviamente, obtener mayor información acerca, ¿no? Del planteamiento de la hipótesis. Entonces, ese es lo primero que ustedes tienen que hacer, definir cuál va a ser el estudio.
¿no? Lo que hace un momento, queremos saber la preferencia electoral de los candidatos a rector, entonces esa es mi hipótesis y sobre eso tengo que ir trabajando, ¿no? Y sobre eso puedo ir sacando, ¿no? Y ya lo puedo ir sacando por sexo, ¿no? Sexo masculino, femenino, la edad, quiénes están apoyando más, si los de primer semestre o los de último semestre, ¿no es cierto? Qué facultades tienen mayor inclinación por cada candidato, facultades, carreras, entonces, fíjense, yo puedo obtener una serie de información, pero el foco principal es el planteamiento de la hipótesis. A eso me voy. Luego, obviamente, ustedes tienen que decidir qué tipo de datos vamos a recolectar o vamos a recoger. Y para eso, obviamente, van a tener que hacer un diseño de experimentos, ¿no? Y obviamente, pues ya les he dicho, no van a trabajar pues con más de los 100.000 estudiantes que existen en la universidad, sino van a tener que elegir cuáles van a ser los individuos que van a pertenecer al estudio, es decir, van a empezar a ver las muestras, ¿no? ¿Qué tamaño de muestras? Entonces ahí ustedes van a determinar un tamaño de muestra y ese tamaño de muestra ahora no sé, pues no, como alguien decía, por ejemplo, más adelante vamos a ver los diferentes tipos de muestreo y ustedes ya tendrán que aplicar ahí también cuál es el muestreo, el tipo de muestreo más adecuado para poder trabajar. Dentro de esos tipos de muestreo son 4 que lo vamos a ver más adelante. Tenemos el que generalmente hacen es el muestreo aleatorio simple, luego tenemos el muestreo estratificado, el sistemático y el muestreo por conglomerados. Entonces vamos a ir viendo más adelante de forma básica, puntual, cómo se hace cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué individuos pertenecen al estudio? Entonces acá yo ya voy a tener que solamente ir agarrando fumadores y no fumadores en edad laboral, ¿no? Criterios de exclusión, ¿cómo se van a elegir? Descartamos los que padecen enfermedades crónicas, descartamos aquellos, qué sé yo, de repente son estudiantes y no trabajan, pero son fumadores, entonces tampoco pueden entrar porque yo estoy, en mi hipótesis digo, estoy hablando de personas que trabajan, ¿no? Para determinar en el ámbito laboral. Entonces, si una persona es estudiante, pero ya fuma, no tuviese que entrar dentro mi muestra, porque distorsionaría la información, ¿no? Entonces, acá ya ustedes tienen que ir definiendo, ¿no? Cuál va a ser el alcance, en todo caso, del tamaño de muestra que van a elegir, ¿no? Y cómo van a elegir a esa gente. ¿Qué datos recoger de los mismos? ¿No? Ahí empiezan ahí las variables con las diferentes preguntas, la cantidad de bajas, ¿no? El tiempo de duración de cada baja, 2 horas, 3 horas, 1 día, 2 días, 3 días, entonces ahí se va a ir, ¿no? El sexo, ¿no? Personas, damas que trabajan, varones que trabajan, el sector laboral, qué sé yo, el área agroindustrial, el área del sector aceitero, azucarero, etcétera. Entonces, ¿no? Y empezamos a manejar una serie de variables acá. Recoger los datos, ya acá empezamos a ver, aplicar el tipo de muestreo que vamos a utilizar. Ya les he dicho, puede ser un muestreo estratificado, sistemático, por conglomerados o el aleatorio simple. Entonces ustedes tienen que definir qué tipo de muestreo vamos a utilizar. Una vez que han determinado ya el tamaño de la muestra, que han decidido cuál va a ser la muestra que voy a elegir. Luego, obviamente, ya toda esa información, ¿no? Que la van a recabar de seguro que en una encuesta, obviamente, la tienen que describir, ¿no? Resumir, ¿no? En diferentes tablas, cuadros, ¿no? Todos esos datos que han obtenido en la encuesta. Y obviamente de ahí van a tener que empezar a sacar, ¿no? Algunos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, cuál es el tiempo promedio de bajas en fumadores y no fumadores,
porcentaje de bajas por fumadores, sexo, frecuencias, y ahí mismo se van a hacer gráficos, se van a calcular estadísticos, ¿no? Algunas medidas de tendencia central, de posición, etcétera. Entonces, ya prácticamente todo eso es el estudio de la estadística, en este caso descriptiva. Y una vez que ya tengo toda esa información, obviamente realizamos una inferencia sobre la población, ¿no? Y ya podemos decir, ¿no? Podemos ya generalizar, los fumadores están de baja al menos 10 días al año, más de la mitad de los no fumadores. Entonces ya estoy sacando una conclusión que ya me está generalizando a toda la población, ya no solamente al tamaño de muestra. Y eso es lo que hace la inferencia estadística, ¿no? Y para, obviamente, cuantificar la confianza en la inferencia, obviamente hay que saber manejar lo que habíamos dicho, ¿no? El nivel de confiabilidad. Entonces, esto al inicio hay que agarrar y decir, bueno, yo voy a, según la información, los datos que tengo, entonces voy a trabajar con una confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%. ¿No? De repente alguien dirá, no, mi información no es muy confiable, ¿no? Hay algunos criterios que me están dando pautas de que no es muy confiable esa información, entonces agarraré y diré, no, mi confiabilidad solamente voy a asumir del 90% porque no es muy confiable mi información y voy a manejar un margen de error del 10%. Entonces, de esa manera ya define. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta acá en los pasos que generalmente se hacen para hacer un estudio estadístico o las etapas que se deben seguir para poder hacer un análisis de un estudio estadístico. Preguntas, consultas ahí. Bueno, acá es acá un pequeño resumen nomás, fíjense lo que hemos visto ya anteriormente, el esquema de las etapas del estudio estadístico, ¿no? Acá obviamente van a tener que ustedes elegir su tema de investigación, que es el planteamiento de la hipótesis, ya les he mencionado. Acá van a tener que colocar algunos antecedentes previos, ¿no? Una parte introductoria. Acá van a tener que colocar, qué sé yo, los objetivos, ¿no? En todo documento de este tipo hay un objetivo general y hay algunos objetivos específicos. Algunas preguntas de investigación que obviamente va a estar dentro de la metodología o del método que se va a utilizar para poder recabar esa información. La posible hipótesis, obviamente, que va a estar en función del tema de investigación. La unidad de análisis, el tamaño de la población a la cual va a ir dirigida ese estudio, la muestra que se va a tomar de toda esa población y obviamente las variables que se van a considerar para poder ampliar más la información de este planteamiento de hipótesis. Todos esos datos que se van a obtener, obviamente, se van a pasar a organizar y resumir, aplicando una estadística descriptiva, ¿no? Obviamente, esos resultados se van a interpretar. Si la interpretación es de toda la población, directamente va a la conclusión, pero si es en base a una muestra, obviamente hay que aplicar una inferencia estadística, ¿no? Y la inferencia estadística son los fenómenos, los eventos probabilísticos que me van a permitir dar una conclusión de toda esa información. Entonces, ese es más o menos el sistema de cómo se realiza paso a paso, etapa a etapa, este estudio estadístico. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Preguntas, ¿está todo claro ahí? Claro, sí, sí está. Está claro, no manches. Vamos a definir acá rápidamente, aunque ya lo hemos mencionado, ¿no? ¿Qué es una población y qué es una muestra, ¿no?
Estamos hablando, siempre voy a hablar con el ejemplo que más o menos va a estar aquí a la moda en este momento, porque ya se están barajando nombres de los futuros candidatos a rector, vicerrector, etcétera. Entonces, la población es toda la población estudiantil y también la población de docentes, obviamente votantes, ¿no? Entonces, el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener alguna conclusión, ¿no? Es decir, hacer la inferencia. Normalmente esta población es demasiado grande para poder abarcarlo todo. Entonces, es por esa razón que de toda esa población nosotros sacamos una muestra. Una muestra que sí o sí tiene que ser, ya les he dicho, representativa de toda esa población. Una muestra es un subconjunto al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones y las mediciones. Ese tamaño de muestra debe ser representativo y debe estar formado por miembros, individuos, unidades, observaciones de la población. Debe ser parte de la población. Es un subconjunto de toda la población. Entonces, eso es el concepto de población y muestra. Entonces, si toda mi población es qué sé yo, agarrando, hacemos, por ejemplo, pongámoslo, 105,000 estudiantes, votantes. Entonces, vamos a tener que determinar una muestra, qué sé yo, pongámosle 3,000 estudiantes. Entonces, estamos agarrando una muestra que un previo análisis y cálculo me sale 3,000 estudiantes. Yo tengo que encuestar de los 105,000. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Para eso están los tipos de muestreo, ¿ya? Los tipos de muestreo, los que hemos mencionado, los 4, y vamos a ver esos. ¿Por qué un muestreo de la población? La imposibilidad física de revisar todos los integrantes de la población, lo que hemos dicho, ¿no? Cuando la población es grande, obviamente es difícil de analizar a todos. Entonces, la imposibilidad de poder revisar a toda la población hace que se aplique el muestreo. El costo de estudiar a todos los integrantes de una población es demasiado alto. Es por esa razón que se recurre a un muestreo. Lo adecuado de los resultados de la muestra. Entonces, si yo aplico la técnica de muestreo adecuadamente, entonces todos los datos que me arroje el del estudio de la muestra, entonces sí van a poder representar a lo que quiero obtener de la población. Entrevistar a toda la población exigiría mucho tiempo. Entonces, imagínense hacer encuestas a los 105,000 estudiantes, ¿no? Obviamente me va a significar mucho tiempo que hacer solamente a 3,000. Y obviamente para hacer a todos los 105,000 tuviese que conseguir mayor cantidad de gente para que pueda trabajar y eso también involucra costos. Por eso el costo y el tiempo son los factores principales por los cuales todos los estudios se basan en un tamaño de muestra y no así en toda la población. Una muestra probabilística se selecciona de modo que cada integrante, en este caso, cada estudiante, digamos, de toda la universidad, debe tener la misma probabilidad de ser incluido en la muestra. Entonces, de toda la población, mediante un muestreo, nosotros sacamos una muestra determinada, un subconjunto de toda esta población, ¿no? Con la condicionante de que cada uno de estos estudiantes de toda esta población universitaria de la UAGRM deben tener la misma probabilidad de ser tomados en cuenta dentro de este tamaño de muestra. Si es así, entonces estamos trabajando con una muestra totalmente representativa de toda esta población.
Dentro de los métodos de muestreo que hemos dicho, por ejemplo, el muestreo aleatorio simple es el más utilizado, el más sencillo, se podría decir, ¿no? De manera que cada integrante de la población tiene la misma probabilidad de ser incluido. Es un muestreo que se realiza al azar. Es como cuando yo, por ejemplo, a ver, en este momento yo tengo acá registrados 54 estudiantes, con mi persona 55. Y yo agarro y digo, a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué es una población? Y yo elijo al azar. Cada uno de ustedes ya tiene la misma probabilidad de ser elegido. Entonces, yo estoy utilizando un muestreo aleatorio simple, ¿no? Porque cada uno, yo puedo elegir a cualquiera, ¿no? Puedo agarrar, puedo decir, a ver, qué sé yo, de repente el primero que me salga aquí, a ver, Nina Flores, Amy, me parece que es listo, ahí ya, al azar, ¿no? Entonces, y de esa manera yo voy eligiendo, ¿no? Jorge Miguel, listo, es otro, Marco Francia, y así sucesivamente puedo ir agarrando al azar, pero todos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. En el muestreo aleatorio sistemático, los integrantes de, en este caso de la población, ya se ordenan de alguna manera, ¿no? Y de ahí se selecciona al azar a partir de un punto de partida. Y después de cada késimo elemento de la población voy seleccionando uno. Por ejemplo, a ver, de los 54 estudiantes, yo quiero elegir 10 estudiantes para hacer preguntas de control. Entonces, yo puedo ir sacando directamente. Un muestreo aleatorio simple, y yo voy agarrando y, ¿no? De todos los que hay, voy a ir, puedo ir agarrando al azar, cualquiera. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma, ¿no? Puedo agarrar y decir, Freddy Cayo, ya uno, ya está seleccionado, ¿no? Hurtado Rivero, el 2, ya, ¿no? Renan Jorge, ya 3, Cristian Gordillo, ya, y así sucesivamente. Y elijo los 10. Lo estoy haciendo al azar. El sistemático, yo tuviese que agarrar mi lista. Que digamos, son 80 estudiantes, entonces voy a decir, voy a sacar 10 estudiantes cada 8, entonces voy a empezar. El primero de la lista, el 1, porque obviamente la lista está en orden de apellido, entonces el 1, el 8, el 16, y así sucesivamente, ¿no? El 24, ¿no? El 32, y así. Voy agarrando hasta escoger los 10. Ese es el sistemático, ¿no? Cada késimo elemento de la población se elige uno. Ese es el procedimiento, ¿no? Y así igual elijo 10. ¿Está claro ahí la diferencia entre el aleatorio simple y el sistemático? Sí, sí, ingeniero, está muy claro. Claro. El muestreo aleatorio estratificado. Una población se divide en subgrupos denominados estratos y se selecciona una muestra de cada uno. Entonces, a ver, yo puedo decir, no sé cuántos serán acá, pero de todas maneras, puedo decir, a ver, un estrato para mí van a ser los estudiantes varones y el otro va a ser los estudiantes mujeres, damas. Listo, ya tengo 2 estratos. Y de cada uno voy a seleccionar una muestra, ¿no? Entonces ya estoy utilizando un muestreo estratificado. El muestreo por conglomerados, una población primero se divide en unidades primarias y después las muestras son seleccionadas de esas unidades primarias. Las unidades primarias, en este caso yo lo puedo hacer, a ver, dígame, por ejemplo, acá un estudiante cualquiera, a ver, un estudiante de la carrera de electromecánica. ¿Hay alguien?
Sí, Sí, correcto. Ingeniero. Ya, de Sí, mecánica. gordito. Ya, de mecánica. De ingeniería eléctrica. ¿Hay de ingeniería eléctrica? De electrónica. ¿Hay alguien de ingeniería electrónica? Sí, ingeniero. Ya, entonces se dan cuenta, yo puedo agarrar y puedo separarlos en unidades. Puedo decir, bueno, a ver, de los 54 estudiantes que están en este momento, los voy agrupando, los de ingeniería electromecánica, no sé cuántos irán a ser, los de ingeniería mecánica, los de ingeniería eléctrica y los de ingeniería electrónica, que de momento son las 4 carreras que están conformadas, ¿no? Y de cada uno voy sacando, ¿no? Voy sacando. Ahí no estoy independientemente que sea varón o mujer, solamente estoy dividiendo en unidades por carreras. Entonces, y obviamente de ahí de cada uno también empiezo a sacar un tamaño de muestra, ¿no? Obviamente dependiendo de la cantidad de cada unidad. Entonces, de esa manera es el procedimiento del muestreo, en todo caso, por conglomerado. En una muestra no probabilística, hasta ahí hemos visto el muestreo probabilístico, ¿no? ¿No? El aleatorio simple, el sistemático, el por estratos y el conglomerado. En una muestra no probabilística, una inclusión en la muestra se basa en el juicio de la persona que selecciona la muestra. Entonces, yo como la persona que estoy haciendo el estudio, a mi juicio, yo selecciono si esa persona va a ser tomado en cuenta o no en la muestra, cuando el muestreo es no probabilístico. Entonces yo soy el que elijo, a juicio propio. El error de muestreo, lo que habíamos dicho anteriormente, el error de muestreo es la diferencia entre un valor estadístico que se obtiene de la muestra y su parámetro de la población. Entonces, si yo estoy diciendo qué sé yo, en la muestra me salió, que el 55% de los, qué sé yo, de los 2.000 estudiantes de mi encuesta dijeron que van a votar por el candidato X. Entonces, con ese análisis de datos, yo puedo agarrar y decir, ¿no? Probablemente el 55% va a votar por el candidato X, por lo tanto, ese es el candidato que va a ganar. Entonces, ¿cuál va a ser el error? Yo estoy diciendo 55% porque hice el análisis. ¿Cuándo voy a ver el margen de error? Cuando en realidad se lleven a cabo las elecciones, ¿no? Se va a llevar a cabo las elecciones y en las elecciones ya verdaderas me va a decir que, qué sé yo, a ver, salió el 60%. Entonces, ¿está dentro del margen de error permisible que tenía? Sí, porque yo dije, a mí me salió 55 y en realidad votaron 60% de toda la población estudiantil. O votaron 50%. También estoy dentro del margen de error porque es más o menos 5%. Ese es el error que me da. ¿No es cierto? Entonces, ese es el margen de error. La diferencia que se va a presentar del valor estadístico que yo obtengo en base al estudio de la muestra con el verdadero valor del parámetro poblacional que nosotros determinemos posteriormente. ¿Está claro ahí?
Bien, jóvenes, una vez hecho todo este análisis ya de la población, la muestra, los diferentes tipos de muestreo, el ESOR de muestreo, etcétera, vamos a definir un poquito lo que es el censo. El censo, todos saben muy bien que es un estudio que se realiza a todos los elementos de la población. El censo es el único estudio que se debe realizar a todo el conjunto de la población. Yo no puedo sacar acá una muestra. Pero lamentablemente, si ustedes se han podido dar cuenta que el último censo que se hizo, lastimosamente no tuvo nada de censo ese de ahí porque no se tomó en cuenta a toda la población. Hay pequeñas comunidades, hay cierta fracción de gente que no ha sido consultado y no entró en el censo. Y eso sabemos muy bien, se lo ha demostrado. Y es por esa razón que en este momento se está peleando, ¿no? Se está debatiendo para un nuevo censo, para que pueda haber una distribución de coparticipación equitativa, ¿no? Según la cantidad de población de cada departamento. Es por eso que se está peleando por un nuevo censo, ¿no es cierto? Entonces, lastimosamente, el censo también ha sido manipulado y es por esa razón que no es un estudio confiable, ¿no? De lo que se hizo la anterior vez. Entonces, está claro lo que es el censo, ¿no? El censo es el único estudio que se hace a toda la población. Después, todos los demás estudios estadísticos siempre van a estar en función de una muestra. Vamos a definir un poquito las variables acá para terminar, jóvenes. ¿Qué es una variable? Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. Estas variables obviamente tienen una información que dispone cada individuo, la cual se puede resumir en variables. Por ejemplo, de una persona, un individuo, yo puedo analizar diferentes variables, como el sexo, puedo analizar otra variable, la edad, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo de ustedes puedo puedo sacar primeramente el sexo. ¿Cuántos estudiantes varones y mujeres son en la materia de estadística? ¿En qué edad, entre qué edades están oscilando? ¿No? Otra variable, ¿de qué colegios provienen? ¿Del sector, qué sé yo, fiscal o particular? Entonces, fíjense, puedo analizar un montón de variables, ¿no? Para poder determinar qué carrera están estudiando, ¿no? Algunos son de mecánica, otros de electromecánica, otros de eléctrica, electrónica. Entonces, puedo utilizar diferentes variables para tener una información más amplia para conocer las características de cada uno de ustedes. Las características en los individuos de la población cruceña de uno a otro, por ejemplo, es una variable. Lo que hace un momento ya les he dicho con cada uno de ustedes. Por ejemplo, puedo saber el grupo sanguíneo de cada uno de ustedes, ¿no? Me dirán grupo de tipo A, tipo B, AB o RH positivo, no sé, ¿no? Y esa es una variable. Conocer esa característica del grupo sanguíneo es una variable. El nivel de felicidad o de conformidad con la carrera que están estudiando también, ¿no? Es una variable de tipo, bueno, no vamos a analizar todavía aquel tipo, solamente vamos a decir que es una variable, ¿no? El número de hijos por familia también es una variable, conocer cuántos hijos por familia son, ¿no? 0 hijos, 1 hijo, 2, 3, ¿no? La estatura de cada uno de ustedes también puedo analizar, ¿no? Es una variable a analizar, ¿no? Alguien tendrá unos 62, unos 74, 1,80, 1,95, etc. Todas estas variables se clasifican en dos: las variables de tipo cualitativa y las variables de tipo cuantitativa. Las variables cualitativas
son aquellas que están conformadas por cualidades, atributos, modalidades. Son aquellas que no se pueden asociar a un número. Con estos resultados de una variable cualitativa, como respuesta no se pueden hacer operaciones algebraicas. Por ejemplo, estas variables cualitativas a la vez se dividen en dos. Primero las nominales y luego las ordinales. ¿Qué son las nominales? Vamos a ver. Las nominales son cuando sus valores no se pueden ordenar. Por ejemplo, el sexo. El sexo es una variable. Es una variable. Que cuando yo pregunte en una encuesta le voy a colocar sexo y seguro que va a haber dos respuestas, posibles respuestas, ¿no? Masculino, femenino. Es nominal, ¿por qué? Porque es indiferente cuál vaya primero. Primero puede ir masculino, luego femenino o viceversa. No se requiere de un orden. Lo mismo, cuando yo pregunte grupo sanguíneo, igual puedo colocar primeramente el de tipo A, el de tipo B, el de tipo RH positivo o viceversa. No hay ningún problema, no se requiere un orden. Cuando se pregunte la religión que practica o que profesa, lo mismo, alguien dirá ahí católico, mormón, evangélico, testigo de Jehová. Ahora, ¿cuál vaya primero? No interesa. Es por esa razón nominal. Lo mismo con nacionalidad, si fuma o no. Entonces, las variables cualitativas nominales siempre van a ser atributos, características, cualidades, modalidades que no requieren orden. En cambio, las ordinales, ya en estas sí se requiere un orden, ¿no? Es cuando, por ejemplo, se les pregunta el grado de satisfacción. El grado de satisfacción puede ser regular, bueno, tiene que tener un orden, por eso es ordinal, ¿no? De seguro si yo tengo que ordenar, entonces empezaría por malo, regular, bueno, excelente. Entonces, todas las posibles respuestas acá ya deben mantener un orden, ¿no es cierto? Entonces, ese es el, ¿no? Intensidad de dolor, de alguna molestia o de alguna enfermedad. Igual, débil, qué sé yo, moderado, fuerte, digamos. Entonces, tiene que haber un orden, pero no puedo colocarlo totalmente desordenado. A eso me voy, ¿ya? Entonces, ese es, la cualitativa ordinal requiere en su respuesta de un orden. En cambio, la nominal no. Es indiferente cuál va primero. ¿Está claro ahí el tipo de variable cualitativa y cuándo es una nominal y cuándo es una ordinal? Sí, sí, ingeniero. Todo clarísimo. En las cuantitativas ya es un número, que cuando yo les pregunte, ustedes de seguro me van a responder con un número. Esos números obviamente ya se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos, ¿no? Por ejemplo, dentro de las cuantitativas tenemos las discretas y las otras son las continuas. ¿Cuáles son las discretas? Son aquellas que solamente toman valor entero. Entonces, una variable cuantitativa ya es un número, pero ese número siempre solamente puede tomar un número entero. Por ejemplo, la variable número de hijos. Número de hijos por familia. Siempre va a ser 0, 1, 2, 3, 5, 10. Pero no va a haber un número fraccionario. Nadie me va a responder 2 hijos y medio, 2.3 hijos, nada. Siempre va a ser un número entero como respuesta. Número de cigarrillos que fuma, qué sé yo, a la semana.
5, 10, 3, 2, siempre va a ser un número entero. Número de cumpleaños, de la misma manera, ¿no? Cuando se le pregunte cuál es su número de cumpleaños, dirán 35, 30, pero estamos hablando del número de cumpleaños, no de la edad. Porque si yo les pregunto la edad, ya cambia. Las continuas son aquellas que, aparte de un número entero, pueden asumir un valor fraccionario. Por ejemplo, la altura o la estatura de las personas. Alguien me va a decir 1,65, alguien me dirá 1,80, 1,72, 1,75. Como respuesta siempre me van a dar un número, que yo puedo hacer operaciones matemáticas con ese número, pero de seguro que me van a dar sí o sí con valor fraccionario. Entonces ya es una continua. Por ejemplo, la temperatura. En este momento, alguien dirá, ¿cuánto está la temperatura en este momento? De seguro que entran ahorita a clima en Google y van ahí, les va a salir la temperatura actual, por ejemplo. Pero esa temperatura les va a salir, qué sé yo, pongámosle 24 grados. Pero si nosotros analizamos esa temperatura, obviamente estamos dando un número entero por cuestiones de redondeo. Porque si nosotros medimos con un instrumento de medición la temperatura actual, de seguro que me va a arrojar con un decimal, por lo menos con decimales. Lo mismo el peso de las personas. Cuando les pregunto la edad, seguro me van a contestar 15, 18, 20, ¿no? Pero si ustedes se fijan, cuando preguntamos la edad, siempre van a responder un número entero. Entonces, ¿y por qué es continua y no discreta la edad? Se Porque puede hacer con pues, ella un intervalo, se puede crear entre números un intervalo ¿Cómo? A ver. digamos, en el ejemplo de la edad, y si estoy haciendo un estudio estadístico a 10 personas que me digan que tienen 10, el otro 15, el otro 12, entonces yo puedo crear un intervalo para las edades, digamos, cuántas personas tienen de 10 a 15 y cuántas personas tienen de 15 a 20. Bien. Y también puede ser algo así como la categorización que hay así de bebé, joven, adulto, mayor. Esa ya no sería una Justamente, variable exacto. cuantitativa, ya sería una cualitativa. No, pero como es un intervalo, no es de edad. No, Para, ¿no? no confundamos acá. Para que yo catalogue con esas modalidades que me están dando de bebé, niño, adolescente, joven, adulto, digamos, yo no tuviese que preguntar de edad, tuviese que referirme a otro tipo de variable. ¿Por qué? Porque esa respuesta que estoy colocando ya es una respuesta cualitativa y además es de tipo ordinal, porque ya requiere un orden, ¿no? Ahora, si yo lo voy a categorizar, digamos, de 0 a 2 años van a ser bebés, y es otra cosa, eso ya vendría dentro de mi análisis de estudio ya, pero como respuesta así de la edad, no puedo colocar así. La edad es como cuando yo le pregunto a usted, digamos, ¿no? ¿Qué edad tiene? Entonces usted no me va a decir soy joven, no me va a decir soy adulto joven. ¿Qué me va a responder? ¿Me va a responder un número? ¿Sí o no? Es eso lo Sí. que tienen que analizar, ¿no? Entonces, pero ustedes siempre me van a dar un número entero como respuesta cuando yo les diga. Entonces, si es entero, ¿por qué no está en discreta y por qué está en la continua? Esa era la pregunta. ¿Por qué creen? porque se puede tomar un número entero y a la vez fraccionario. ¿Cómo? ¿Cómo sería el fraccionario?
los meses. Ya. Fíjense, a eso me iba. Porque cuando yo les pregunto cuál es su número de cumpleaños, de seguro que se le está preguntando porque ese día es su cumpleaños. ¿Cuál es tu número de cumpleaños? Porque estás cumpliendo años, estoy cumpliendo 25, estoy cumpliendo 22, estoy cumpliendo 20. Entonces, la respuesta ahí siempre va a ser un número entero porque es el día de tu cumpleaños. Por eso está como número de cumpleaños que corresponde a una discreta. Pero si yo te pregunto la edad, en este momento si yo te digo, a ver, qué sé yo, agarro y digo, a ver, Charupa y Pamo, ¿cuántos años tiene? Charupa y Pamo me va a responder, qué sé yo, 20. Pero si nosotros analizamos, Charupa y Pamo en este momento no tiene exactamente 20 años, salvo que sea hoy mismo su cumpleaños. Porque de seguro ya tiene, qué sé yo, 20 años, 3 meses y cuántos días, qué sé yo. Pero la respuesta nosotros siempre la resumimos como un número entero. Pero eso no quiere decir que en ese caso sería una discreta. No. La variable se la analiza desde su razón de ser, desde lo que es. Y cuando se pregunta edad, acá la edad siempre va a ser un número fraccionario. ¿Puede ser entero? Sí puede ser entero. Si coincide con el día de su cumpleaños, digamos, que alguien hoy día sea su cumpleaños y yo empiezo a preguntar a los 55 estudiantes que están en este momento su edad, el que está de cumpleaños, obviamente ese me va a responder un número entero y está bien. Pero todos me van a responder un número entero. Nadie me va a responder y me va a decir, qué sé yo, 21 años, 3 meses y 11 días, digamos. Nadie me va a responder. Me va a responder siempre un número entero. Pero en realidad la variable no es discreta. No por el hecho que me están respondiendo un número entero es discreta, sino es una continua, porque nadie en este momento, salvo que sea cumpleaños, su cumpleaños ya les he dicho, que está con un número entero. Después todos están con un número fraccionario. No lo mismo cuando se preguntan las calificaciones, ¿no es cierto? ¿Cuánto te sacaste de tu examen? 70, 80, 55, 20, 30. Siempre me van a dar un número entero, pero eso no quiere decir que sea una variable cuantitativa discreta, porque la calificación yo lo puedo colocar 20,5, ¿no? 13,2, entonces toma valor fraccionario. A eso me voy. Entonces, con esos jóvenes, no sé si hay alguna consulta acá, una variable cuantitativa discreta, siempre la respuesta es ya un número, pero el valor siempre tiene que ser un valor entero. En cambio, la continua puede tomar otros valores que estén dentro de un intervalo que pueden ser con decimales. ¿Está claro ahí? ¿O alguna otra consulta? Sí, ingeniero. No, está muy claro. Bien, ingeniero. en algunos casos se suelen codificar ya y en algunas situaciones es buena la idea de codificarlos, ¿no? Decir, bueno, a ver, vamos a codificar, por ejemplo, en la variable sexo, el 1 que sea hombre, el 2 que sea mujer. Pero el hecho de que esté codificando no significa, es más, para un estudio utilizando algún programa, que es el SPSS que vamos a ver al final, para que apliquen en su proyecto, el que yo codifique no significa que el 1 siempre va a ser hombre, el 2 mujer, que mantenga ese orden. No, podría haber elegido que el 1 sea mujer y el 2 sea hombre. Entonces, es indiferente. ¿Por qué? Porque obviamente es una variable cualitativa nominal. No interesa el orden, ¿no? Pero si ya, en este caso, por ejemplo, estoy queriendo ver el grado de felicidad, entonces, por ejemplo, acá sí ya se debe respetar el orden, ¿no? El 1 muy feliz, el 2 bastante feliz, el 3 no demasiado feliz. O podría ser al revés, pero siempre ordenado. El 1 podría haber colocado, empezar con la menor categoría, se podría decir.
el 1 colocar no demasiado feliz, el 2 bastante feliz y el 3 muy feliz. Pero lo que sí no se daría acá, que yo primero coloque muy feliz, luego de segundo coloque no demasiado feliz y por último coloque bastante feliz. Ahí no estuviese manteniendo yo el orden. Entonces, de esa manera podemos ir codificando también, pero ya en la codificación, ya ustedes ya saben, tienen que saber diferenciar si es una variable cualitativa, nominal u ordinal, y de acuerdo a eso ya le van dando la codificación, ¿no? No tienen que mezclar. También se puede manejar otro tipo de códigos especiales, como en este caso que se coloque el 0 de no sabe o no, o el 99 de no contesta, ¿no? Se pueden colocar, se pueden utilizar en la codificación, pero los más utilizados son estos, ¿no? La secuencia de números, ¿no? Y obviamente dependiendo de la variable cualitativa, si es nominal u ordinal, entonces en la nominal no hay problema, cualquiera vaya, pero si es una variable ordinal, entonces hay que mantener el orden, se debe respetar el orden. Bien, para terminar, jóvenes, para analizar un poquito acá, los posibles valores de una variable suelen denominarse modalidades, ¿no? Estas modalidades también se pueden agrupar en diferentes de clases de intervalos, lo que hace un momento ya decían. Por ejemplo, en las edades yo puedo agrupar, ¿no? Y decir, a ver, ¿por qué se coloca, por ejemplo, en la edad esto? Porque cuando uno coloca la edad como una pregunta abierta, ¿ya? Generalmente suelen distorsionar la información, ¿no? Suelen, a veces, en la mayoría de los casos, jóvenes suelen bajarse la edad. Y eso obviamente, pues, ¿qué resultado puedo obtener de una información que me están dando mal como información en sí para un estudio? Entonces no me serviría, ¿no es cierto? Entonces, para evitar ese tipo de susceptibilidades, lo que generalmente se hace es y se agrupa en esta clase de intervalos. Por ejemplo, menos de 20 años, de 20 a 50 y más de 50. Entonces, lo único que tienen que hacer es marcar. Entonces, ahí ya de seguro van a marcar y va a ser menos el margen de error que cuando se coloca como pregunta abierta. Porque cuando es pregunta abierta y ustedes le dicen cuál es su edad, ya les voy diciendo, y eso ustedes saben muy bien, generalmente suelen disminuirse la edad y obviamente eso ya distorsionaría mi estudio y no me conviene, ¿no? Número de hijos, igual, ¿no? Puedo agruparlo en menos de 3 a 5, de 6 a más, digamos, ¿no? Se puede agrupar en intervalos, ¿no? Dentro de estas modalidades, las clases deben formar también un sistema exhaustivo y excluyente, ¿no? Por ejemplo, acá exhaustivo es cuando no podemos olvidar ningún posible valor de la variable, ¿no? Por ejemplo, esta es una pregunta mal planteada cuando dice ¿cuál es su color de pelo? Y solamente me están dando dos opciones y me están eliminando o se están olvidando de algún otro posible valor o respuesta de la variable. Entonces, esta otra pregunta dice que está bien. ¿Por qué? Porque acá yo estoy colocando ya cuál es su grupo sanguíneo. Entonces le estoy dando una pregunta abierta para que me responda y me ponga A, me ponga B, me ponga ORH positivo y sucesivamente, ¿no? AB negativo, qué sé yo. Entonces está bien, porque si yo acá le colocara nomás cuál es su grupo sanguíneo y le coloco dos opciones, nomás qué sé yo, ORH positivo y A, digamos. Entonces estoy obviando otro posible valor como respuesta de la variable, entonces ya no funcionaría, ¿no? El excluyente, nadie puede presentar dos valores simultáneos de una variable. Por ejemplo, de los siguientes, dice, no, está mal formulado esto, dice, de los siguientes, ¿qué le gusta?
deporte, cine. Entonces, fíjense, posiblemente pues me gustan los dos. Entonces, ¿a quién le voy a dar prioridad? Ahora, si yo ya pregunto, ¿le gusta el deporte? La posible respuesta sí, no. ¿Le gusta el cine? Sí, no. Está mal formulado cuando se dice ¿cuántos hijos tiene? Ninguno. Menos de 5. Más de 2. Fíjense, está totalmente cruzado el agrupamiento en este caso acá. ¿No es cierto? Entonces acá debería haber preguntado cuántos hijos tiene y dejarlo como una pregunta abierta simplemente, ¿no? Para que me coloque 0, 1, 2, 3, 4, 5, digamos, ¿no? Y eso me permita realizar una tabulación mucho más exacta de mi información. Bien, jóvenes, entonces acá estamos viendo algunos posibles errores que cometen cuando ustedes, y de seguro de estos vamos a pillar varios, ¿no? Vamos a analizar junto con ustedes cuando se les diga ya, a ver, formulen sus encuestas para su estudio y vamos a ir analizando algunas de las, y seguro que van a haber algunas preguntas mal formuladas, ¿no? Con estos errores que estamos haciendo notar, ¿no? Y darnos cuenta también, jóvenes, que cada pregunta viene a ser una variable la cual obviamente hay que analizar, hay que tabularla y obviamente hay que hacer su representación gráfica. Bueno, jóvenes, con eso terminamos la parte conceptual. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Solo ver los grupos, Inge. Ya, el listado de los grupos me lo van a pasar nomás después, ya, porque pero ya ustedes ya deben estar yendo conformándose, así que me lo van a pasar para la siguiente clase. Lo que les voy a pedir en este momento, por favor, inmediatamente colóquenme en el chat presente para la lista. Disculpe, con el nombre solamente presente. Si está bien su nombre en su identificación, solamente coloquen presente, pero si están entrando con otro teléfono o con otro computador, qué sé yo, entonces coloquen su nombre. Pero si su nombre está bien identificado, entonces no hay ningún problema, directamente presente. Listo, gracias. Bien, jóvenes, con eso entonces hemos definido ya claramente todos los conceptos de la estadística y más aún lo que vamos a trabajar en esta primera parte con la estadística descriptiva, qué se hace con esa estadística descriptiva, para qué me sirve. Hemos visto cuáles son la metodología que se utiliza, los pasos que se deben seguir, ¿no? Estamos viendo que en la estadística se utiliza bastante la muestra, no trabajamos con datos poblacionales, ¿no? Hemos visto los diferentes tipos de muestreo, las diferentes variables que se pueden analizar en el estudio estadístico, la clasificación de esas variables, ¿no? ¿Qué tipo de variables son para poderlas identificar y tabular correctamente en un cuadro, en una tabla de frecuencia posteriormente? Entonces, para eso hay que identificar bien la variable. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Una consulta, ingeniero. La clase está siendo grabada. ¿En dónde lo podemos encontrar? Disculpe. Todo esto va a estar en la plataforma. Voy a subir la diapositiva, voy a subir la clase grabada y en la plataforma de bien, ¿no? De Classroom. Se les ha pasado el código de acceso ya de Classroom, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias, ingeniero. Ahí se va a ir subiendo todo. Unidad por unidad se va a ir subiendo y también ahí vamos a ir subiendo todas las clases grabadas. ¿Alguna otra consulta?
Creo que eso es todo. Todo claro, ingeniero. Bien. Todo claro, ingeniero. La próxima vamos a ir viendo ya algunos conceptos de cómo vamos a organizar la información que vamos a sacar de en este caso de las encuestas, cómo se hacen cómo se van a armar las tablas de frecuencia y en base a esas tablas de frecuencia cómo se van a hacer las representaciones gráficas. Y con eso terminaríamos lo que es estadística descriptiva para entrar ya a la estadística, en este caso a la unidad 2 que sería las medidas de tendencia central y de posición, que ya vendrían a ser los cálculos de los estadísticos en base a toda esa información que se va a tabular anteriormente. Bien, jóvenes, quedamos ahí, entonces nos vemos la siguiente semana, el día martes. Primeramente, las disculpas por el anterior martes, lo que pasa que estaba de viaje y se fregó mi vehículo en el campo y quedé sin batería y no sabía ni cómo comunicarme, así que no pude, la verdad, ni cómo comunicarme y decirles, posiblemente no, para que no, pero a partir de la próxima semana ya se normaliza todo, jóvenes. Ya pasamos nomás martes y jueves en el horario que está marcado. Listo, ingeniero. Ya. Muy bien, ingeniero. Nos vemos, jóvenes. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta Hasta luego. la próxima, hasta la próxima. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.